Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. A punto de terminar los episodios especiales de esta época del año, el de hoy lo dedicamos a las mejores lecturas de los últimos 12 meses. Hablamos con 3 buenos lectores. Uno es nuestro compañero Jorge Espinosa. Otra, la crítica de libros ecuatoriana Adelaida Jaramillo. También buscamos a Marc Bassets, ex corresponsal en Washington y París del diario madrileño El País y ahora corresponsal en Berlín. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 2 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Para continuar con las mejores lecturas de los últimos 12 meses, en esta ocasión consultamos en primer término al corresponsal en Berlín del diario madrileño El País y antiguo corresponsal en Washington y París, Marc Bassets. De mis lecturas este año 2024 destacaría 3. La primera es El tren, de Guillermo Abril y Samuel Sánchez. Guillermo y Samuel son periodistas del diario El País, Guillermo corresponsal en Pekín y Samuel Sánchez fotoperiodista. Han viajado desde Madrid hasta Pekín, cruzando todo el continente euroasiático y siguiendo la nueva ruta de la seda, estas redes de transporte, de mercancías, de logística que China está tejiendo por todo el continente euroasiático y que es una manera de influir evidentemente económicamente, pero también culturalmente y políticamente. El tren de Guillermo Abril, con fotografías de Samuel Sánchez, un magnífico reportaje, una crónica que explica el mundo actual tal como es y tal como funciona en sus entrañas. El segundo libro se titula Die Projektoren. Es un libro alemán, todavía no ha salido en castellano. Se prevé, al parecer, una traducción en los próximos años que espero que llegue y que es muy recomendable. El autor es Clemens Mayer. Die Projektoren, los proyectores, es una de estas grandes novelas europeas que cruza fronteras, épocas. Aparece la Segunda Guerra Mundial, la Europa contemporánea, las guerras de los Balcanes, las películas, los westerns, las películas del oeste, rodadas por alemanes durante los años 60 en la antigua Yugoslavia. Es una de estas novelas en la gran tradición de la gran novela europea y alemana de un autor poco conocido fuera de Alemania, pero yo creo que merece ser más conocido, Clemens Mayer, Die Projektoren, los proyectores. Y la tercera lectura de este año, para mí, no es un libro recién publicado, los otros 2 se han publicado en 2024, la tercera se publicó en el 2006, pero es de gran actualidad y para mí es una de las grandes novelas del siglo XXI. Les Bienveillantes, las benévolas, de Jonathan Littell, la historia de un oficial de las SS nazis contada en primera persona y de todos los crímenes que comete en Europa del Este, en la actual Ucrania, en Rusia. Es la historia de los crímenes del nazismo, del Holocausto, contada en primera persona por uno de los perpetradores. Y esto raramente se había leído y solo podía contarse seguramente con la ficción y con la novela, pero con una potencia literaria, narrativa y un rigor histórico. Yo no lo había leído, la he leído ahora que acabo de llegar a Berlín para trabajar aquí de corresponsal del País y enseguida la coloco entre las grandes novelas de este siglo y quizá también del siglo XX.
También hablamos de sus lecturas más sobresalientes de los últimos 12 meses con nuestro compañero Jorge Espinosa. Quiero comenzar estas recomendaciones literarias con un clásico de la literatura de los Estados Unidos, del maestro Paul Auster, Brooklyn Follies, del 2004. El señor Auster, que nació en New Jersey, pero que murió recientemente, el 30 de abril de 2024, en Brooklyn, en Nueva York, es el autor de novelas muy reconocidas en la literatura estadounidense, como la trilogía de Nueva York, como Leviatán, como El Palacio de la Luna, Ciudad de Cristal, 4321. Pero esta, Brooklyn Follies, es una novela publicada, como digo, en 2004, sobre un vendedor de seguros retirado, Nathan Glass, que tiene un cáncer, que no está seguro bien cuál es el diagnóstico médico que le espera y que decide completamente solo, porque está divorciado, una mala relación con su exmujer, una pésima relación con su hija, en general cero vínculos, cero amigos, cero nada, no tiene relaciones con nadie, decide volver a su hogar, al sitio al que nació, que es en Brooklyn, y allí termina reencontrándose con un sobrino al que quiso y admiró mucho, Tom, el hijo de su hermana, que ya murió también, y que está en ese momento, cuando él lo veía todavía, el sobrino estaba estudiando literatura, era un prometedor escritor, pero finalmente se queda en nada, la vida se le complica, se descuida, se engorda, y termina manejando un taxi y trabajando en una librería. Pero ese reencuentro casual de Nathan Glass y su sobrino Tom termina en muchos sentidos arreglando la vida de los dos. A partir de ahí aparecen otra serie de personajes que van también configurando como el retorno de Nathan Glass a la vida, una vida en la que tiene relaciones, en la que puede tener una pareja, en la que puede volver a vivir a pesar de todas las cosas que le han pasado antes. Es muy entretenida, con un ritmo, como muchas de las novelas de Paul Auster, casi musical, muy fácil de leer. Yo la leí en inglés, el idioma obviamente original de Paul Auster, de manera que la recomiendo muchísimo. Paul Auster es un escritor tremendo, deberíamos todos leer al menos una novela de él antes de morir. Brooklyn Follies, de Paul Auster. La segunda novela que quiero recomendar es de John le Carré, el gran escritor de novelas de espionaje, de novelas de suspenso, que murió en diciembre del 2020, que nació en 1931, que él mismo trabajó en los servicios de inteligencia, el MI5 y el MI6, antes de convertirse en un afamado escritor. Y la novela que quiero recomendar de él, de todas las que ha publicado, es su novela, la tercera, de 1963, The Spy Who Came In From the Cold, El espía que vino del frío. Es una novela estupenda, la más famosa de John le Carré. Hay una edición que se consigue en Kindle de los 50 años de la publicación de esa novela. Y en los 50 años de la publicación de la novela, el mismo John le Carré hace un prólogo en el que cuenta cómo fue el proceso para convencer al Servicio Secreto de Inteligencia que le permitiera, siendo todavía un agente activo del MI5 y del MI6, escribir esta novela y publicarla. Y cómo a partir de entonces su vida se vuelve un poco un despelote, porque todos los periodistas en el mundo comienzan a pensar que la novela está contando cosas que son ciertas. Él en ese prólogo insiste de nuevo en que todo es ficción, pero que en efecto había cosas que pasaban en aquellos momentos de la Guerra Fría que eran notables. Por ejemplo, cuenta lo siguiente: los estadounidenses aceptaban a espías ex-nazis porque odiaban a los comunistas, y entonces, a pesar de ser nazis, servían para los propósitos de los estadounidenses en la Guerra Fría porque eran anticomunistas. Pues bien, en esta novela, The Spy Who Came In From the Cold, una novela que no es muy extensa, se cuenta la historia de un agente del servicio británico que termina involucrado en una trama muy enredada en la que por momentos uno no está seguro si él está traicionando o no a su país, que en definitiva es la trama de todas las novelas de espionaje. Si alguien va a traicionar su propia causa por dinero, por resentimiento o por otra serie de cosas, pero está muy bien. Es una novela pues de acción, obviamente, pero está muy bien escrita. Yo también la leí en inglés y es lo que recomiendo, si lo pueden hacer, que la lean en inglés, porque pues vale mucho la pena ver no solamente la forma como describía el servicio de inteligencia británico, el señor le Carré, sino las cosas que pasaban durante los 60 en la Guerra Fría. Ya para este momento, obviamente, la Segunda Guerra Mundial estaba a unos 20 años.
Así que recomiendo The Spy Who Came In From the Cold, novela de espionaje muy entretenida, con contexto histórico también de muchas cosas, a pesar de que, como él dice en el prólogo, es ficción. Muy, muy buena. Y el tercer autor, más que novela, que quiero recomendar, es un autor guatemalteco que descubrí recientemente, que se llama Eduardo Alfón. Está publicado buena parte de su obra por Libros del Asteroide. Son novelas cortas que cuentan distintos episodios de la propia vida de Alfón en Guatemala y también cuando después se fue a vivir a Europa. He leído uno en particular que se llama Tarántula. Su última novela es una novela corta, debe tener unas 180 páginas, y cuenta la historia de dos niños guatemaltecos, hermanos exiliados en los Estados Unidos, que deciden regresar a Guatemala porque sus papás se los exigen, a participar en una especie de campamento de niños judíos en un bosque perdido en las montañas de Guatemala. No saben mucho de su país natal, no hablan bien el español, y estando allí, el escritor Alfón recuerda episodios de su infancia, de la vida en los Estados Unidos, pero también de su vida en Guatemala antes de que tuvieran que salir por la violencia. Y estando en el campamento, se encuentran con una brutalidad absoluta, porque parecería que el campamento lo que hace es, para niños, y esto es cierto, recrear lo que vivieron sus padres y sus abuelos durante la Segunda Guerra Mundial. Están casi que en un campo de prisioneros. Y todo eso lo cuenta Eduardo Alfón, H-A-L-F-O-N, Eduardo Alfón, en esta novela Tarántula, muy recomendada realmente, porque además creo que uno no tiene mucho acceso a libros que vengan de esta parte del mundo, de Guatemala, y este me parece un gran ejemplo para comenzar a leer algo de esa parte del mundo y de ese país en particular. Eduardo Alfón, Tarántula. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Finalmente, para saber qué fue lo mejor que leyó en el último año, llamamos a la crítica de libros ecuatoriana Adelaida Jaramillo. Bueno, este año fue un año de muchos viajes, muchos de ellos fueron gastronómicos, así que además de leer incontables menús de degustación, también piqué libros de temática culinaria como Odas a la comida y otros placeres elementales de Pablo Neruda, El dilema del omnívoro de Michael Pollan o el clásico Fisiología del gusto de Bria Sabarán. Pero entre los libros de ficción que sí terminé y que me parecieron excepcionales, quisiera empezar con Chamanes eléctricos en la fiesta del sol de Mónica Ojeda. Esta novela nos habla de la convivencia entre lo moderno y la tradición, algo que es tan común en Ecuador, en donde igual nos tomamos una medicina recetada por el doctor que una agüita de vieja para curarnos. Me fascinó el volcán como símbolo de lo que pasa cuando los cuerpos están contenidos y al estallar se vuelven peligrosos. Este es un libro que tiene momentos poéticos exquisitos y a la vez hay que entrar con cuidado porque puede ser desaforado y poderoso. También leí No todo el mundo de Marta Jiménez Serrano, que es un libro de cuentos que debo confesar que al inicio me molestó un poco porque son historias de amor reales, actuales, cotidianas, que revisan las relaciones en su complejidad, pero todo cambia en el último cuento. Ese le da sentido a todo lo leído anteriormente. Mientras los demás hablaban del final de una relación, este le abre la puerta al amor. Es un inicio y finalmente es eso el amor. Siempre estamos dispuestos a volver a emprender ese viaje. Otro libro que volví a leer este año, lo he leído muchas veces, pero por algún motivo me habló distinto en esta ocasión, es Una habitación propia de Virginia Woolf, y por eso
por esta relectura recordé que esta autora es inspiradora para mí. Esta vez me dediqué a responder las preguntas que se hace la protagonista y me sorprendió ver cuán vigentes siguen siendo temas como la independencia económica y las dificultades para encontrar nuestro propio espacio. Finalmente, voy a recomendar algo impensable, un bestseller. Amarilla de Rebecca F. Kuang es una novela que nos sumerge en la escena literaria contemporánea, donde importan más los números de ventas y las redes sociales que los libros mismos. La trama se va volviendo delirante y al mismo tiempo retrata con precisión lo despiadado y mezquino que puede ser el mundo literario. Gracias a esta novela descubrí a los cuerpos de trabajo chinos de la Segunda Guerra Mundial y tuve discusiones riquísimas sobre apropiación cultural. No fue una pérdida. Así que eso, mis recomendaciones de este año de lecturas muy variadas es que leamos lo que nos apasione, pero que también nos permita reflexionar y descubrir nuevas perspectivas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.